Vamos a conocer un poco más de cerca el plan de acción por el clima y la energía sostenible que se está llevando a cabo en la isla de La Palma, de la mano de La Palma Renovable, que busca pues hacer ese cambio que tanto necesitamos para cuidar, para mantener nuestro medio ambiente, nuestro entorno en las condiciones que deberíamos tenerlo. Vamos a hablar con Alexis Martín, él forma parte del equipo técnico de La Palma Renovable y está muy vinculado a este plan de acción. Alexis, buenos días. Hola, buenos días, Alba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy agradecido por esta entrevista, por hacerle llegar a todos los oyentes lo que es el plan de acción para el clima y la energía sostenible. Algo muy importante, Alexis, que yo creo que es muy importante darle voz, que se vea, que se escuche. Cuéntanos primero en qué consiste este plan de acción, pases también para decirlo más de forma más reducida. Bueno, esto viene, probablemente la mayor parte de las personas que nos están escuchando ahora mismo no sabrán de qué trata el plan de acción para el clima y la energía sostenible. Esto viene del Pacto de las Alcaldías, que quizás a la gente le puedan sonar un poquito más. Es una iniciativa que inició la Comisión Europea en 2008 y ya se ha extendido fuera de Europa, ya es el mayor proyecto de acciones locales para el clima y la energía a nivel mundial. Es un pacto de forma voluntaria al que se adhieren los municipios, y en la isla de La Palma todos los municipios han firmado ese documento de compromiso. Entonces, bueno, de hecho en Canarias la totalidad de los municipios ya han firmado el documento. A nivel mundial son más de 11.000 municipios los que han firmado este documento. Al final, a lo que se están comprometiendo los municipios es a reducir un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al 2030. Es verdad que hay otro compromiso aún mayor para los ayuntamientos que se sientan capaces para reducir las emisiones hasta en un 55%. En este caso, en la isla de La Palma, Alexis, ¿cómo estamos llevando a cabo este plan de acción? ¿Qué papel tiene La Palma Renovable? ¿Cómo está haciendo toda la dinámica para preparar ese cambio que estamos buscando? Bueno, después de que los ayuntamientos firman ese documento de compromiso, tienen que elaborar un plan. Entonces, lo ideal sería que los propios ayuntamientos contaran con personal técnico para redactar el plan, pero como no suele ser así, la administración suele faltar mucho personal, entonces los ayuntamientos, algunos de ellos, nos han contratado a nosotros y otros han contratado a otros técnicos para redactar este documento. Al final, el documento de lo que trata es de medir las emisiones que ha tenido el municipio, las emisiones que tiene. Se toma un año de referencia. Nosotros hemos estado tomando el año 2017 porque es del año que tenemos más datos, es el año base. Se recomienda que sea lo más próximo posible a 1990, pero en este caso no tenemos datos fiables hacia atrás. Entonces, como año de partida hemos tomado el 2017, entonces se hace un cálculo de todas esas emisiones, de todos esos gases de efecto invernadero, y después, conjuntamente con el ayuntamiento, vemos qué acciones han hecho ellos desde el 2017 hasta ahora y qué acciones pretenden hacer hasta el 2030 para reducir los gases de efecto invernadero. Entonces, nosotros también les proponemos acciones para que reduzcan, y luego hay una parte también muy importante dentro del Pacto de las Alcaldías, que es la participación ciudadana. Los ciudadanos tienen que conocer este documento y tienen que participar también del documento, porque al final esto no es un plan para que el ayuntamiento reduzca sus emisiones. Al final todos tenemos que contribuir porque las emisiones son de todo el municipio. Al final el ayuntamiento tiene unas emisiones con respecto al municipio, suele estar en torno al 1,5% de todas las emisiones. Entonces, por mucho que haga el ayuntamiento, no va a lograr alcanzar ese 40%, sino tenemos que implicarnos todos.
Alexis, ustedes que están inmersos en todo este cambio, que pues han tenido que ver, ¿no?, la situación en la que se encuentra cada municipio. Creo que me comentabas antes de comenzar que están presentes ustedes en 7 municipios de la isla, es decir, la mitad de los municipios, así que nos sirve para hacernos un poquito una idea, ¿no?, de cómo estaríamos en general en la isla. ¿En qué estado están los municipios en cuanto a esa reducción que tenemos por delante? ¿Es viable que lo alcancemos a tiempo? ¿Es complicado? ¿Cuál es la radiografía que se hace en general? Bueno, de momento digamos que estamos todavía con los datos de partida, no estamos midiendo todavía si ya hemos avanzado en esos logros que tenemos que alcanzar. Ahora mismo, en lo más que en donde se concentra la mayor parte de las emisiones de los municipios están en transporte y sobre todo en residencial también. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo en esos dos ámbitos para lograrlo. Tenemos que hacer el esfuerzo para conseguirlo. Una, porque los ayuntamientos se han comprometido en eso, y otro, porque ahora mismo, para que te hagas una idea, en la isla de La Palma, unos 50 millones de euros se van fuera todos los años en la compra de electricidad eléctrica, y otros 50 millones de euros o más se van en transporte, en energía para transporte. ¿Cuánto podríamos hacer aquí en la isla si se quedara aquí en la isla más de 100 millones al año? Entonces, todo tiene sentido, y más ahora con la situación que hemos estado pasando energética, que es solo el principio de todo lo que nos viene, pues tenemos que hacer un esfuerzo, aunque va a ser costoso. Voy a guardarme ese cambio de energético que necesitamos también, Alexis, para preguntártelo luego, porque me gustaría preguntarte qué tipo de acciones, sé que todavía estamos en el proceso y demás, pero qué tipo de acciones, ya que pues nos fijamos en el transporte, en la parte residencial, serían necesarias o podrían ser necesarias para cambiar ese consumo en la isla de La Palma. Bueno, te estás diciendo bien, porque una de las primeras cosas que tenemos que hacer es reducir el consumo en todo lo que podamos. En transporte, pues podemos optar por el transporte público, podemos optar por vehículos compartidos, podemos optar por teletrabajo. Todo lo que evite desplazamientos pues ayudará a reducir las emisiones de CO2. Ahora mismo no recuerdo exactamente el dato, pero un vehículo está parado la mayor parte del tiempo. Si se compartiera los vehículos, se les diera más uso a esos vehículos, igual no tendríamos que tener tantos vehículos, y nos permitiría comprar más vehículos eléctricos, que son algo costosos, pero si los compartiéramos serían mucho más asequibles para los ciudadanos, para las empresas, para las administraciones. Y luego, una de las cosas obvias, apostar por las energías renovables. Ahora mismo en La Palma tenemos un 10% de energías renovables, y es súper rentable apostar por el autoconsumo en energía fotovoltaica. Es súper rentable. Hay que apostar también por los aislamientos térmicos de las viviendas. Eso ya es un poquito más costoso hacer ese tipo de inversiones, pero otra cosa es el agua caliente sanitaria con placas solares también. Hay muchas pequeñas acciones que podemos ir haciendo entre todos para lograr esas reducciones. Y luego también el documento no solo contempla la parte de mitigación, que sería todo esto lo que estamos contando para frenar el cambio climático, sino que hay acciones que tendremos que afrontar para adaptarnos a lo que ya nos viene del cambio climático. Entonces, antes, por ejemplo, te comentaba una acción de aislamientos térmicos en las viviendas para reducir consumo, pero también vamos a tener que aislar más las viviendas porque nos vendrán más olas de calor, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de cosas se contempla dentro de las acciones de los pases. Y luego otra importante, que es relativamente reciente dentro del Pacto de las Alcaldías, es apostar por la energía segura, sostenible y asequible a todos los ciudadanos. El tema de la pobreza energética
es algo que de momento, y aquí en Canarias por suerte tenemos buen clima y demás, y nos ayuda a que no hayan tantos casos de pobreza energética, pero por ejemplo en la península pues lo estamos viendo a cada rato, de personas que en invierno por el tema de la calefacción y demás que no pueden pagar la factura. Pues ahora mismo aquí en ese sentido estamos un poquito mejor, pero no debemos olvidarnos tampoco de esa parte. Alexis, decíamos desde un principio, comentabas que bueno, algo que ya sabemos todos, ¿no? Que dentro de este cambio tenemos un papel fundamental todos y todas, es decir, además de las administraciones que tienen también ese compromiso y ese deber de fomentar este cambio, los ciudadanos pues somos los primeros que tenemos que aplicar ese cambio para que esto sea efectivo. Pero en el caso de las administraciones, que son quienes quizás puedan influir en el ciudadano a la hora de ese cambio, ¿qué tipo de acciones deberían de emprender o qué tipo de papel deberían tomar ellos en todo esto? Dices bien en el papel ejemplificante de la administración. Antes comentaba que las emisiones que al final tiene un ayuntamiento son muy poquitas, pero que por ejemplo un ayuntamiento ponga una instalación de autoconsumo fotovoltaico hará ver a los vecinos que es algo rentable y algo que merece la pena hacer. Además, las acciones no son solo ejecutar cosas, sino es también comunicar. Dentro del propio plan de acción se contempla un apartado de comunicación que es muy importante y ahí se puede poner todo tipo de cosas, tanto comunicación de lo que es el propio documento, como enseñar a la gente cómo hacer ciertas acciones, pues charlas, por ejemplo, de autoconsumo, de cómo reducir la factura, todo eso cabe dentro del documento también y debe estar, es importante. Dentro de ese plan de acción, Alexis, entiendo que también se va a incluir esa parte energética, esa parte del cambio energético, más allá de la adaptación que tenga que hacer cada municipio, las recomendaciones o las acciones que debería desarrollar. También vamos a tocar esa parte del cambio energético que necesitamos. ¿Para cuándo tendríamos listo, por ejemplo, ese documento? ¿Cómo se va a aplicar después? ¿En manos de quién se va a quedar? Bueno, el documento es algo vivo, no es algo de que se haga ahora y ya está. Es algo que de hecho cada 2 años hay que revisarlo, es obligatorio revisarlo y ni siquiera es recomendable esperar a los 2 años, sino que debe ser un documento vivo que en todo momento se esté controlando si se están cumpliendo las acciones, si con esas acciones se llega o no se llega, porque igual ahora se pueden escapar cosas y más adelante nos damos cuenta. O, por ejemplo, vamos a suponer, ahora mismo estamos contemplando que la tecnología más barata es la fotovoltaica y, por ejemplo, dentro de un par de años ya empieza a ser mucho más rentable otra tecnología que ahora mismo no la contemplamos. Pues entonces sería el momento de entrar. Y luego, el cambio de modelo es importante también. La Palma Renovable siempre ha apostado por un cambio de modelo energético y el PASE, el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, no deja de darnos la razón en el sentido de que hay que empoderar a la ciudadanía y, por otra parte, si los propios ciudadanos logran generar su propia energía, no tendrán que depender de una multinacional que venga, porque podríamos hacer un gran parque eólico, que venga una multinacional y lo haga, pero al final no estamos logrando la parte de reducir la pobreza, porque si al final la multinacional puede poner los precios como quiera, pues siempre vamos a estar a merced de los precios que otros pongan. ¿Qué capacidad tiene la isla de La Palma, Alexis, para ese autoconsumo, para ser autosuficiente, si aplicáramos todo esto? Bueno, esa pregunta es bastante, bastante complicada de resolver. Ahora mismo estamos en un 10% de la producción de energía, un 10% es renovable. A medida que lo curioso y lo interesante que tiene la isla de La Palma es que es un sistema totalmente aislado, que no estamos conectados con otro territorio. Entonces tenemos como un pequeño laboratorio aquí para hacer un montón de cosas. Uno de los retos que nos vienen con las energías renovables ya no es solo si podremos producir la totalidad o no, sino el ver cómo lo gestionamos, porque las energías renovables, el sol,
viene y va, y entonces pues tendremos que adaptarnos, tendremos que poner almacenamientos, tendremos que adaptar nuestros consumos a esos horarios en los que hay más energía, y luego habrá que ir viendo la posibilidad de apostar por tecnologías que permitan gestionar un poco y que sirvan un poco de almacenamiento. Por ejemplo, la generación hidroeléctrica pues permite almacenar el agua, por ejemplo, y dejarla bajar en los momentos que nos interese, y funciona un poco de batería. Y luego hay ciertas tecnologías como la mareomotriz, que por ejemplo podría quizás ayudar a esa parte de tener una cierta constancia en la generación. Pues veremos que poco a poco, Alexis, vayamos viendo el cambio con estos pequeños pasitos que vamos dando y estas pequeñas acciones que van saliendo. Muchísimas gracias a ti, a La Palma Renovable, por el trabajo que hacen y, por supuesto, por dedicarnos este ratito para explicarnos un poquito más esa labor que realizan. Muchas gracias a ti por hacernos esta entrevista, y cuando lo deseen, aquí estamos.